Sterling Vance despidió a todo su personal doméstico en menos de 10 minutos. No fue por el jarrón roto en el pasillo. No fue por las camisas mal dobladas en su armario de roble. Ni siquiera por los platos olvidados en el fregadero de la cocina. Fue por una vela. Aquella noche había regresado a su mansión después de 14 horas de negociaciones que decidirían el futuro de una fusión empresarial valorada en miles de millones de dólares. 14 horas sentado frente a abogados, analistas financieros y ejecutivos que intentaban convencerlo de confiar en ellos. Cuando cruzó la enorme puerta de acero del Iron Mig, lo primero que notó fue el olor. Vainilla. Dulce. Pesado. Un aroma cálido, casi reconfortante para cualquier otra persona. Pero para Sterling era algo completamente fuera de lugar. Porque su casa siempre olía a cedro. Siempre. El aroma seco y limpio del cedro era lo único que hacía que aquella mansión gigantesca pareciera, aunque fuera un poco, un hogar. Sterling se detuvo en el vestíbulo. El techo de 20 metros de altura se elevaba sobre su cabeza como la nave de una catedral moderna. Respiró profundamente otra vez. El olor seguía allí. Entonces caminó lentamente hacia la sala principal. Allí estaba Patricia, la jefa del personal doméstico. Una mujer elegante, impecable, con más de 20 años trabajando para familias influyentes de la costa oeste. Sonrió con confianza. Señor Vance, pensé que la casa necesitaba un ambiente más cálido esta noche. La vainilla ayuda a reducir el estrés después de días largos. Sterling la observó. Su mirada era fría, calculadora. ¿Quién le pidió que pensara? La sonrisa de Patricia se congeló. Perdón. Sterling dejó su maletín sobre la mesa de mármol negro. Las velas de cedro, dijo con voz tranquila. ¿Dónde están? Patricia dudó. Las tiramos. Estaban casi terminadas y pensé que sería buena idea cambiarlas por algo más acogedor. Sterling suspiró lentamente. Ahí está otra vez esa palabra. Pensar. Se acercó unos pasos. La consideración mal dirigida es una forma de ruido. Hizo una pausa. Y yo detesto el ruido. Patricia tragó saliva. El señor Vance solo intentaba mejorar el ambiente de la casa. Sterling se dio la vuelta. Están despedidos. 5 empleados. 5 personas que habían pasado años construyendo su reputación en el servicio doméstico de lujo. Despedidos en menos de 10 minutos. Para la mañana siguiente, toda la élite empresarial de Seattle hablaba del incidente. En un restaurante elegante del centro, varias mujeres comentaban la historia entre risas y copas de vino. ¿Velas? Y dijo Eleanor Whitmore. ¿Despidió a todo su personal por velas? Y yo escuché que fue porque movieron su biblioteca, comentó Margaret Chen. No, interrumpió Dorothy Hayes. El hijo de una amiga trabaja en la agencia que envía empleados a esa casa. Dice que fue por velas. Eleanor se rió. Ese hombre está completamente loco. O completamente miserable, añadió otra mujer. Victoria Land, que lo había conocido una vez en una gala benéfica, dejó su copa sobre la mesa. Y no está loco. Las demás la miraron. Está vacío. Victoria se encogió de hombros. Cuando hablas con él, es como mirar una casa donde alguien apagó todas las luces. El grupo quedó en silencio. Porque en el fondo, todas sabían que era verdad. A 300 kilómetros de distancia, en Portland, una mujer llamada Willa Chen estaba a punto de aceptar el trabajo más extraño de su vida. La oficina de Ellen Mars era pequeña, llena de archivos y papeles. Ellen deslizó una carpeta sobre el escritorio. Este hombre ha despedido 7 equipos de servicio doméstico en 2 años. Willa levantó una ceja. ¿Y por qué? Ellen soltó una risa cansada. O porque existen. Luego explicó el problema. Sterling Vance no quería un ama de llaves. Quería un fantasma. Alguien que limpiara su casa, organizara su vida y anticipara cada una de sus necesidades. Sin ser visto. Sin ser escuchado. Sin dejar rastro. Entonces, ¿por qué nadie puede mantener el trabajo? Preguntó Willa. Ellen suspiró. Porque todos intentan ser humanos. Intentan conversar. Intentan ayudar. Intentan ser notados. Pero Sterling Vance no quiere personas. Quiere silencio. Ellen la miró fijamente. Y tú eres la única persona que conozco capaz de hacerlo.
Willa sonrió levemente. Y siempre fui buena siendo invisible. Entonces Ellen mencionó el salario. Y por primera vez Willa abrió los ojos con sorpresa. Era más dinero del que había ganado en años. Mientras tomaba la carpeta, su manga se deslizó ligeramente. Ellen vio el anillo. Un trozo de alambre de cobre. Un pequeño fragmento de vidrio azul pulido por el mar. Hecho a mano. Simple. Pero Willa lo llevaba como si fuera el objeto más valioso del mundo. 3 días después llegó al Iron Mill. La mansión estaba construida sobre un acantilado frente al Océano Pacífico. Una estructura gigantesca de acero oscuro y cristal. Fría. Imponente. Más parecida a una fortaleza que a un hogar. Willa llegó a las 5:30 de la mañana. La niebla cubría el océano. El sonido de las olas chocando contra las rocas se escuchaba a lo lejos. Entró por la puerta de servicio. La casa estaba en silencio absoluto. Pero el interior era un desastre. El personal anterior había salido con prisa. Platos sucios. Ropa abandonada. Cajones abiertos. Papeles desordenados. Willa respiró profundamente. Y comenzó a trabajar. Primero se quitó los zapatos. Luego se puso calcetines gruesos para no hacer ruido. Cada paso debía ser silencioso. Cada movimiento debía ser invisible. Mientras limpiaba la sala encontró una caja de velas de cedro olvidada en un armario. Las colocó exactamente donde habían estado antes. Incluso igualó el nivel de cera para que parecieran intactas. Luego notó las luces. Demasiado blancas. Demasiado fuertes. Recordó algo que había leído sobre Sterling. Sufría migrañas frecuentes. Así que cambió toda la iluminación de la casa por una luz ámbar suave. En la cocina dejó un vaso de agua con limón y pepino. No para reemplazar el café. Solo como una opción. Cuando terminó, habían pasado 11 horas. Salió por la puerta de servicio. Y desapareció. Esa noche Sterling regresó a casa. Entró en el vestíbulo. Y se detuvo. Algo era diferente. El olor. La luz. La temperatura del ambiente. La casa ya no se sentía como un museo vacío. Parecía viva. Recorrió cada habitación lentamente. Buscando al intruso. Pero no encontró a nadie. Solo el vaso de agua en la cocina. Lo observó durante unos segundos. Luego lo bebió. En la sala encontró las velas de cedro. Encendió una. Y por primera vez en años. Sterling se quedó dormido sin whisky. Sin pastillas. Solo mirando la llama. Durante 2 semanas nunca vio a su nueva ama de llaves. Pero su presencia estaba en todas partes. Las camisas aparecían perfectamente planchadas. La cocina siempre estaba impecable. Las flores del comedor cambiaban cada 3 días. Sterling empezó a intentar sorprenderla. Llegaba temprano. Salía tarde. Cambiaba sus horarios sin avisar. Pero siempre ocurría lo mismo. Ella desaparecía antes de que él llegara. Como si supiera exactamente cuándo aparecería. Y eso empezó a obsesionarlo. Porque por primera vez en años, su casa ya no se sentía vacía. Todo cambió un martes. Sterling estaba enfermo. Fiebre. Dolor de cabeza. Canceló reuniones y decidió trabajar desde casa. Mientras revisaba documentos en su oficina, sintió algo. Una presencia. Alguien estaba en la casa. Abrió el sistema de cámaras de seguridad. Y allí estaba ella. En la sala. Pequeña. Cabello oscuro recogido. Limpiando su escritorio con movimientos cuidadosos. Entonces la luz del sol atravesó la ventana. Y cayó sobre sus manos. Sterling dejó de respirar. El anillo. Cobre. Vidrio azul. Lo había hecho él. Hace 20 años. En el patio trasero de un orfanato. Para una niña llamada Willa. Y en ese momento, Sterling comprendió algo imposible. El fantasma que vivía en su casa. Era la única persona que había amado en toda su vida. Sterling se quedó mirando la pantalla de seguridad sin moverse. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Había pasado más de 20 años desde la última vez que vio ese anillo. Y aún así, lo reconocería en cualquier lugar. Porque lo había hecho él mismo.
con un trozo de alambre que encontró detrás del orfanato. Y un pedazo de vidrio azul que Willa había recogido en la playa. Un recuerdo de otra vida. Una vida en la que ninguno de los dos tenía nada. Ni dinero. Ni futuro. Ni promesas que pudieran cumplir. Sterling retrocedió lentamente en su silla. En la pantalla, Willa seguía limpiando el escritorio con movimientos tranquilos, como si no hubiera nada especial en aquel momento. Como si no supiera que alguien le estaba observando. Pero Sterling ya no veía a la mujer adulta que estaba en su sala. Veía a la niña. La niña que siempre encontraba tesoros en los lugares donde todos los demás solo veían basura. La niña que una vez le dijo: «Algún día saldremos de aquí». Y Sterling había respondido con la arrogancia inocente de un niño de 12 años. «Cuando sea rico, volveré por ti». Pero nunca volvió. La pantalla parpadeó. Willa terminó de limpiar el escritorio, recogió el paño y caminó hacia la cocina. Sterling se levantó de golpe. Esta vez no iba a perderla. Bajó las escaleras rápidamente. El eco de sus pasos resonó en la enorme mansión. Pero cuando llegó a la cocina, ya no estaba. Solo quedaba el olor del café recién preparado. Y el vaso de agua con limón que ella siempre dejaba sobre la encimera. Sterling apretó los puños. «Willa», murmuró. Pero la casa volvió a quedarse en silencio. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa durante horas. Recordando. El orfanato. Las paredes grises. Las camas alineadas. Los inviernos interminables. Y las tardes en las que él y Willa escapaban al terreno vacío detrás del edificio. Allí había montones de objetos viejos. Metal oxidado. Vidrios rotos. Juguetes abandonados. Para cualquier otra persona era basura. Para ellos, era un tesoro. Willa siempre encontraba algo especial. Un botón antiguo. Una pieza de reloj. Una botella de vidrio azul que el mar había pulido durante años. Ese mismo vidrio azul. Sterling lo recordó con claridad. Había tardado 2 días en doblar el alambre de cobre para hacer el anillo. Sus manos infantiles habían terminado llenas de cortes. Pero cuando finalmente se lo entregó a Willa, ella lo había mirado como si fuera un diamante. «¿Qué es el anillo más bonito del mundo?», había dicho. Sterling cerró los ojos. Y una pregunta comenzó a formarse en su mente. Si Willa estaba allí, ¿por qué nunca le dijo quién era? A la mañana siguiente Sterling cambió algo que nunca cambiaba. Su rutina. En lugar de salir temprano para la oficina, se quedó en casa. Se sentó en el comedor. Esperó. Durante casi 1 hora no ocurrió nada. Entonces escuchó un sonido. Muy leve. Un cajón abriéndose. Sterling no se movió. Unos pasos suaves cruzaron el pasillo. Luego Willa apareció en la puerta de la cocina. Se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Porque Sterling Vance estaba sentado frente a la mesa, observándola. Por primera vez. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Willa fue la primera en romper el silencio. No sabía que estaba en casa, señor Vance. Su voz era tranquila. Profesional. Distante. Como si fuera la primera vez que se veían. Sterling se levantó lentamente. Sus ojos se posaron en el anillo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. Y 3 semanas. ¿Y nunca pensaste presentarte? Mi trabajo es no molestar. Sterling dio un paso más cerca. Willa. Ella se quedó completamente inmóvil. Por primera vez su expresión cambió. Señor, creo que me confunde con alguien. Sterling negó con la cabeza. El anillo. Ella bajó la mirada hacia su mano. Durante un instante pareció considerar quitarlo. Pero no lo hizo. Sterling habló con voz más suave. ¿O lo hice yo? El silencio llenó la habitación. Willa levantó lentamente la mirada. Y por primera vez en 3 semanas. Sus ojos mostraron emoción. Pensé que no me reconocerías, dijo finalmente. Sterling sintió algo extraño en el pecho. Algo que no había sentido en muchos años. Culpa. Te busqué, dijo. Willa levantó una ceja. Ah, sí. Cuando salí del orfanato. Pero no volviste. Sterling no tuvo respuesta.
Willa respiró hondo. No importa, dijo finalmente. Fue hace mucho tiempo. Se dio la vuelta para seguir trabajando. Pero Sterling habló otra vez. Willa, espera. Ella se detuvo. ¿Por qué aceptaste este trabajo? La respuesta llegó sin que ella se girara. Porque pagan bien. Sterling la observó durante unos segundos. No. Finalmente Willa lo miró. Y en su expresión apareció una leve sonrisa. Quería ver en qué tipo de persona te habías convertido. Sterling sintió que esas palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier insulto. ¿Y qué descubriste? Willa dudó. Luego respondió con honestidad. Un hombre muy rico. Hizo una pausa. Y muy solo. Durante los días siguientes algo cambió en la casa. Willa ya no desaparecía antes de que Sterling llegara. Ahora compartían pequeños momentos. Conversaciones cortas en la cocina. Comentarios sobre el clima. Silencios cómodos en la sala. Sterling empezó a darse cuenta de algo extraño. La casa siempre había sido enorme. Pero con Willa allí, ya no parecía vacía. Y por primera vez en años. Sterling empezó a preguntarse algo que nunca había considerado. Si todo el dinero que había ganado había valido la pena. Una noche, mientras cenaban en silencio, Sterling habló. Vendré conmigo mañana. Willa levantó la mirada. ¿A dónde? A una gala. No creo que tu ama de llaves encaje muy bien allí. Sterling negó con la cabeza. No como ama de llaves. Hizo una pausa. Como mi invitada. Willa lo observó durante varios segundos. Luego miró el anillo. Y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Está bien. Pero ninguno de los dos sabía que esa gala estaba a punto de cambiarlo todo. La noche de la gala llegó más rápido de lo que Sterling esperaba. El evento se celebraba en uno de los hoteles más lujosos de Seattle. Candelabros gigantes iluminaban el salón principal. Mesas cubiertas con manteles blancos. Cientos de empresarios, políticos y celebridades conversaban entre copas de champán. Era el tipo de evento donde todos pretendían conocerse y al mismo tiempo competir. Sterling llegó unos minutos tarde. Como siempre. Pero esta vez no estaba solo. Cuando entró al salón, las conversaciones comenzaron a bajar de volumen. Porque caminando a su lado estaba Willa. Llevaba un vestido negro sencillo. Nada extravagante. Nada diseñado para impresionar. Pero había algo en su presencia que hacía que muchas de las mujeres del salón la miraran con curiosidad. Tal vez era la forma tranquila en la que caminaba. Tal vez era la forma en que Sterling la miraba. Porque quienes conocían a Sterling Vance sabían algo. Ese hombre nunca llevaba a nadie a eventos sociales. Nunca. Y sin embargo allí estaba. Caminando junto a una mujer que nadie reconocía. Las miradas comenzaron. Los susurros también. ¿Quién es ella? ¿Es una inversionista? Nunca la he visto antes. En una de las mesas, Eleanor Whitmore observaba la escena con una sonrisa curiosa. Ese debe ser el famoso fantasma de su casa, murmuró. Mientras tanto, Willa miraba todo a su alrededor con calma. No me dijiste que habría tantas personas, dijo en voz baja. Sterling respondió con una ligera sonrisa. Y yo tampoco lo sabía. La noche avanzó entre discursos y brindis. Pero algo empezó a llamar la atención de todos. Sterling no se separaba de Willa. Hablaba con ella. La escuchaba. Incluso reía. Algo que muchos en esa sala nunca habían visto. Un periodista susurró a otro. Y creo que estamos presenciando algo histórico. Pero el momento que lo cambiaría todo llegó cerca del final de la gala. El presentador subió al escenario. Esta noche también celebraremos a uno de los empresarios más influyentes de nuestra ciudad. Las luces se dirigieron hacia Sterling. El salón comenzó a aplaudir. Sterling caminó hacia el escenario. Aceptó el micrófono. Durante unos segundos observó a la multitud. Y luego dijo algo que nadie esperaba. Hace muchos años hice una promesa. La sala quedó en silencio. Era un niño viviendo en un orfanato. No tenía dinero. No tenía futuro. Pero tenía una amiga. Algunos invitados intercambiaron miradas. Sterling continuó. Le prometí que un día sería alguien importante, y que volvería por ella.
Hizo una pausa. Pero nunca lo hice. El silencio en la sala era absoluto. Sterling miró hacia el fondo del salón. Hacia Willa. Hasta ahora. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Bajó del escenario. Caminó hacia ella. Y en ese momento, todo el salón se dio cuenta de algo. Las cámaras de varios teléfonos ya estaban grabando. Sterling se detuvo frente a Willa. Sus ojos mostraban algo que nadie había visto antes. Vulnerabilidad. Pasé 20 años construyendo empresas, dijo. Pensando que el éxito significaba dinero. Hizo una pausa. Pero estaba equivocado. Sacó algo del bolsillo. Un pequeño anillo. También de cobre. También con un fragmento de vidrio azul. Parecido al que ella llevaba. El primer anillo que hice era horrible, dijo con una leve sonrisa. Algunas personas rieron. Pero ella dijo que era el más bonito del mundo. Willa lo miraba sin decir nada. Sterling respiró profundamente. Este tampoco es perfecto. Entonces dijo las palabras que convertirían ese momento en el clip más viral de la noche. Pero esta vez, no pienso desaparecer. Le extendió el anillo. El salón entero estaba en silencio. Durante varios segundos nadie respiró. Willa miró el anillo. Luego miró a Sterling. Y por primera vez en toda la historia. Sterling parecía nervioso. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo ella finalmente. Sterling frunció el ceño. ¿Qué? Willa levantó su mano. El viejo anillo de cobre brilló bajo la luz del salón. Nunca me lo quité. Un murmullo recorrió la sala. Willa dio un paso hacia él. Porque siempre pensé que algún día volverías. Sterling no dijo nada. Solo la miró. Y entonces Willa tomó el nuevo anillo. Pero no se lo puso. En cambio, tomó la mano de Sterling. Y colocó el anillo en su dedo. El salón entero estalló en murmullos. Sterling parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Willa sonrió. Cumpliendo tu promesa. Hizo una pausa. Ahora te toca a ti cumplir la mía. Sterling levantó una ceja. ¿Cuál? Willa respondió con calma. Salir conmigo mañana. El salón entero comenzó a reír. Sterling también. Y por primera vez en décadas. El hombre que había construido un imperio empresarial. Se veía verdaderamente feliz. Pero lo más increíble ocurrió después. Porque el video de ese momento se volvió viral en internet esa misma noche. Millones de personas vieron la escena. El multimillonario frío. La misteriosa mujer con el anillo de cobre. La promesa cumplida después de 20 años. Y en los comentarios del video apareció una pregunta que miles de personas repetían. Una y otra vez. ¿Qué vale más realmente? ¿Todo el dinero del mundo? ¿O una promesa que nunca olvidaste?